Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos que hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Me acompaña el vicepresidente Lope Afonso y hoy queríamos empezar por pues la verdad que han sido muchas las personas que se han dirigido al Cabildo de Tenerife para el pago del cheque guardería, y es que a partir de hoy se comienzan a pagar el cheque guardería, que este año se han incrementado el número de solicitudes en un 36%. En concreto, hoy, a partir de hoy, se van a beneficiar a 1.559 familias con ese cheque de 800 euros, que supone un alivio muy importante para la educación y facilitar la educación de 0 a 3 años y también la conciliación de la vida familiar y laboral, contribuyendo fundamentalmente a aliviar el coste de la vida para estos padres y madres que tienen niños de 0 a 3 años a su cargo. Como decía, se ha incrementado el número de solicitudes, también hemos incrementado el presupuesto que se destina al cheque guardería, que ha llegado a 1.300.000 euros. Por lo tanto, un día importante, insisto, son muchos las demandas que a través de las redes nos preguntaban cuándo se iba a comenzar a pagar. Y bueno, después de todo el trámite administrativo, pues definitivamente a partir de hoy puedan comenzar a recibir en sus cuentas ese cheque de 800 euros los padres y madres que tienen a los niños en guardería. Por otro lado, también hoy traemos un asunto que ya hemos traído en otras ocasiones para decir que lo íbamos a poner en marcha, pero ya la adjudicación definitiva para implementar un sistema inteligente para ordenar el tráfico en el Parque Rural de Anaga, para proteger Anaga. Se trata de la adjudicación de este sistema de control inteligente y sostenible de la movilidad para la reserva de la biosfera del macizo de Anaga, y que cuenta con una inversión de 430.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Anaga recibe cada año 1,5 millones de visitantes, son 4.100 visitantes cada día, y una parte muy importante lo realizan en vehículos particulares, vehículos de alquiler. Se trata de recopilar todos esos datos en tiempo real para poder tomar decisiones para regular el flujo de vehículos en este espacio natural protegido. Son sistemas que se instalan donde se van a usar sensores, dispositivos inteligentes que permiten contar y clasificar los vehículos en tiempo real para poder analizar los desplazamientos y detectar las saturaciones, de manera que nos va a permitir un uso más eficaz de las decisiones respecto al transporte público y la adopción de decisiones respecto a los aparcamientos disuasorios. Es un sistema, tenemos que decirlo, pionero en toda España, que nos va a permitir conocer los patrones de movilidad y de gestión del tráfico de una manera mucho más eficaz y, lo que es más importante, más respetuosa con un espacio que merece la conservación y la protección, de manera que podamos tomar decisiones importantes respecto al Parque Rural de Anaga. Después también, y tiene que ver también con el medio ambiente, hemos duplicado la inversión respecto a lo que se asigna al voluntariado ambiental. Se trata de reforzar la acción de la Oficina de Participación y Voluntariado Ambiental, alcanzando los 1,2 millones de euros para los años 2025-2028. Y se trata de reforzar las acciones medioambientales que hace el Cabildo de Tenerife a través de las oficinas del voluntariado ambiental. Tengo que decir que en los 20 años de trayectoria de la oficina se han logrado más de 5.000 voluntarios que, a través de 400 actividades, pues se han consolidado actuaciones de limpieza de las playas, protección de la biodiversidad, de lucha contra el cambio climático, y que son esenciales para las actuaciones y la sensibilización de no solamente de personas, sino también de empresas que se involucran en la conservación del medio ambiente. Y por último, decir que el Cabildo de Tenerife, en una acción también muy innovadora, vamos a destinar 30.000 euros por contrato para empresas que contraten a doctorandos
a jóvenes que estén realizando el doctorado en ingeniería. Son más de 500.000 euros lo que vamos a dedicar a esta actuación, donde hacemos una actuación que, como decía, es innovadora por cuanto la subvención va dedicada a la empresa que va a contratar a estos jóvenes doctorandos en materia de ingeniería, no para hacer un trabajo que ya esté realizando la empresa. Por lo tanto, la transferencia de conocimiento ya está garantizada. Las empresas contratarán y van a poder tener hasta un máximo de 2 contratos por empresa, 30.000 euros anuales, de manera que ya se garantiza que se está realizando una actuación innovadora que además está en consonancia con el doctorado que están realizando los jóvenes que están cursando los cursos de doctorado, y que, por lo tanto, la transferencia de conocimiento ya está garantizada. Por lo tanto, es una apuesta no solamente por el empleo juvenil, sino también por las actuaciones de diversificación y de innovación laboral de los jóvenes que están en este momento investigando. Y bueno, pues como ven, son pasos firmes en materia de innovación, diversificación de nuestra economía y sobre todo en materia de protección y conservación de la naturaleza. Y sin más, le doy paso al vicepresidente López Afonso. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Junto a las medidas en materia de formación e innovación, también el Consejo de Gobierno sigue conociendo diferentes medidas de estímulo directo a la actividad económica de nuestros sectores productivos, hoy con protagonismo nuevamente de las áreas de industria, comercio y también, en este caso, de la producción cultural. Comienzo por las del ámbito de la industria, porque el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones para la creación de nuevos proyectos industriales, dirigidos esencialmente a pymes, micropymes y autónomos de Tenerife. En este caso, con una apuesta firme también por la diversificación económica, como apuntaba la presidenta, y la generación de empleo en un sector llamado a ser el que contribuya más a esa generación de riqueza alternativa al del sector servicio. En este caso, la convocatoria que se ha configurado tiene un crédito inicial de 135.000 euros, ampliable por 200.000 euros más, hasta un total de 335.000, y viene a tener como importe máximo a financiar por proyecto la cantidad de 30.000 euros. El régimen de acceso será en concurrencia no competitiva para facilitar la agilidad y la canalización directa de recursos hacia las empresas que entren en la convocatoria. Esta es una línea que se acumula ya a las otras que viene impulsando el área de industria y que desde el impulso a los proyectos jóvenes industriales, a las subvenciones para la reconversión industrial de la que ya conocimos en el pasado Consejo de Gobierno, del fomento a la economía circular, las subvenciones para renovación de imagen de establecimientos y, por último, esta última línea de subvención viene a ser un montante ya de casi 2.300.000 euros que desde el área de industria se pone a disposición de nuestro tejido productivo con ese ánimo de seguir impulsando diferentes actuaciones de renovación, de digitalización, de actualización que permitan que sea más competitivo nuestro tejido productivo industrial y particularmente en este caso de los proyectos industriales renovadores e innovadores. Comentaba que también el área de comercio ha vuelto a impulsar una batería de medidas que vienen a estimular a este sector, particularmente la que hoy ha conocido y aprobado el Consejo de Gobierno. Se trata de la convocatoria para la reforma de locales y equipamientos en el comercio minorista, la restauración y los servicios personales. Esta convocatoria tiene una cuantía inicial de 550.000 euros, ampliable hasta el 1.000.000, y evidentemente se incardina en esa estrategia que también sigue en cierto modo el área de industria, que es la de el impulso, la renovación y la recuperación de tejido productivo comercial, particularmente incidiendo en la estrategia de modernización y digitalización de la oferta comercial, el apoyo a la eficiencia energética, a la supresión también de barreras arquitectónicas y fomento de la accesibilidad en los comercios minoristas y, por supuesto, a contribuir con ello a la reactivación de economía local a través también de estas obras de reforma y consolidación de los negocios.
Esta convocatoria tiene, como la anterior, como beneficiarios a autónomos y micropymes y pymes del sector comercial, de la restauración y los servicios personales, como decía antes. El máximo de importe por proyecto beneficiario será de 10.000 euros, lo que supondrá un 60% del coste total de la inversión. Y en este caso, pues, como decíamos, los gastos a subvencionar son los de reforma en sí, más los de gasto en eficiencia energética, en rotulación exterior, en mobiliario comercial general, la eliminación de barreras arquitectónicas y el embellecimiento de fachadas de los establecimientos. Y por último, Presidenta, tenemos la otra línea que anunciábamos en tercer lugar, que es la que impulsa el área de cultura destinada al sector también de la creación y de la producción en materia cultural. Concretamente, se trata de la aprobación de la convocatoria que regirá el otorgamiento de subvenciones a empresas y empresarios individuales para esos proyectos culturales en este año 2025. Con ello se sigue estimulando y fortaleciendo a un sector cultural que ya ha dado muestras sobradas de su capacidad de creación y también de su contribución a la diversificación económica, con asentamiento de producciones culturales y audiovisuales que han sido, como han visto recientemente, de éxito de la crítica y del público. En este caso, la convocatoria, partiendo de la anterior, se incrementa en 100.000 euros, situándose este año en 800.000. Y los sectores beneficiarios serán el de las artes escénicas, también el musical, el audiovisual, como decíamos antes, literatura y diseño, y también artes visuales. En general, el fomento de la creación artística y la innovación inspiran esta convocatoria y particularmente también se fijan los objetivos y sus requisitos en fomentar sostenibilidad económica en el sector y el acceso en general del público a la oferta cultural en la isla de Tenerife. Es, por tanto, también un esfuerzo que se suma ya a las diferentes convocatorias que ha impulsado el área de cultura y que también tienen que ver con seguir robusteciendo este sector a través de la profesionalización, a través de la facilitación del acceso a financiación y garantizando, por tanto, que el talento tenga la oportunidad de ver plasmados sus proyectos de manera directa con la colaboración del Cabildo Insular. Y con esto, Presidenta, terminamos ya el repaso a los asuntos del Consejo de Gobierno. Pues muchísimas gracias. Como han visto, asuntos de máximo interés para Tenerife, pero permítanos que también hoy ha ocurrido algo importante. Ayer y hoy salía publicado en el Boletín Oficial del Estado, por fin, el decreto ley que permite la distribución de más de 5.500 menores que se encuentran en este momento en Canarias. Y tenemos que congratularlos porque es el resultado del esfuerzo, de la perseverancia, del liderazgo que ha mantenido el Gobierno de Canarias en la figura del presidente, por un lado, pero también del vicepresidente Manuel Domínguez, que ha mantenido la coherencia y también la firmeza frente a la realidad que vivía Canarias. Permítanme que diga que para los cabildos esta es una noticia que llevamos 18 meses esperando, 18 meses de calvario. En concreto, en Tenerife hay 2.266 niños menores que se encuentran distribuidos en 30 centros. Tenerife tiene en torno a unos 40% de los menores que acoge el conjunto de Canarias, y tener una política integral migratoria en esta materia era fundamental. Y, insisto, han sido 18 meses donde a veces nos hemos sentido que clamábamos en el desierto, que no éramos atendidos por el Gobierno de España y que, sobre todo, esta materia era utilizada más para la acción política que para dar una respuesta coherente, solidaria a la necesidad que tenía Canarias y, en este caso, como presidenta, como miembros del Gobierno de Cabildo, el Cabildo de Tenerife, la isla de Tenerife. Por lo tanto, un día importante en el que, por encima de cualquier otra cuestión, tenemos que felicitar a quienes están en primera línea, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil canaria, que ha sido un ejemplo durante todo este tiempo, manteniendo el cariño, el esfuerzo, proporcionando asistencia, ayuda, apoyo a todas las personas migrantes que llegaban y que siguen llegando en Cayucá. Por lo tanto, felicitarnos de que por fin podamos tener un decreto ley que permita la redistribución de menores
Canarias y Tenerife, por supuesto, se quedará con la cuota que le corresponde, pero ya podemos ver la luz al final del túnel. Y permítanme que felicite la perseverancia, la tenacidad que se ha tenido desde el Gobierno de Canarias, que en ningún momento ha tirado la toalla a pesar de las infructuosas que muchas veces han sido las respuestas. Y bueno, era una valoración que queríamos hacer conjuntamente, vicepresidente. Gracias, presidenta. Me sumo, por supuesto, a las felicitaciones y agradecimientos que ha realizado la presidenta y, lógicamente, celebramos que algo tan acuciante, tan grave, tan importante, por fin tenga ya una solución para Canarias. Pero permítanme que también tenga una valoración crítica de la posición que ha seguido, en este caso, el Gobierno de España, que nuevamente viene a evidenciar una falta de formas y una falta también de consideración en los tiempos importante bajo mi punto de vista. Y eso tiene que ver con que nuevamente se salda el acuerdo con una negociación unilateral con un partido político, con Junts en este caso, con la figura de Puigdemont nuevamente siendo quien finalmente condiciona la política de Estado, siendo esta evidentemente, como se ha reclamado desde Canarias, una política de Estado y que además se haga de una forma que se aleja mucho de la cogobernanza que sería deseable en este caso. El pasado lunes teníamos una conferencia sectorial de inmigraciones donde no se dio ninguna información a las comunidades autónomas sobre este reparto que lógicamente ya se tenía avanzado en esa negociación. Y lógicamente las formas vienen de la mano de los tiempos porque para soluciones como la que se ha planteado no hacen falta las alforjas que se han dado en el camino. Y en esto particularmente difícilmente se puede compadecer con la lógica la intervención del ministro Ángel Víctor Torres cuando llevamos meses, demasiados meses, esperando a que hubiera una alternativa con una posición que había facilitado previamente el Partido Popular a través de sus comunidades autónomas, que nuevamente, incluso con este decreto, ven que no tienen todavía la certidumbre necesaria para saber con qué recursos van a contar para poder cumplir, en este caso, con el reparto planteado. En definitiva, con esto solamente quería que la posición quedara clara. Celebramos, como no puede ser de otra manera, que tengamos ya esta solución, porque lo merecen nuestros servicios, lo merece el personal que ha estado al frente y sobre todo lo merecen los menores migrantes que han sido objeto de esta situación y que, perdónenme que cierre con esta expresión la intervención, pero en lo que ha supuesto la negociación hasta ahora, esta última con Junts, han sido objeto de un tratamiento más próximo al de mercadería que se entrega en territorio que al de seres humanos necesitados de un tratamiento digno. Con esto ya también concluyo la valoración. Gracias, presidenta. Y sin más, pues, sí. ¿Cómo ven de sólido este decreto y esta solución? Porque en el BOE no plantea ninguna sanción. O sea, hay que cumplirlo, pero no hay sanciones por incumplimiento, o por lo menos no están en el BOE. Entonces, ¿cómo de sólido, cómo es la valoración que hacen de esta medida? Bueno, estábamos esperando verlo publicado, esa letra pequeña, y será mañana. Nos ha convocado el presidente del Gobierno de Canarias en la presidencia para dar cuenta de este decreto ley y ahí será donde se formulen esas cuestiones. No ha ocurrido nada, solo hay un real decreto que no cuenta solo con el apoyo de Junts. Antes lo negoció con Coalición Canaria y con otros partidos, pero no hay nada, todavía no hay nada. Bueno, tenemos algo, un decreto ley, algo que no teníamos antes de ayer. Ahora ya hay un paso adelante por parte del Gobierno de Estado, el Gobierno de España, con un decreto ley que, como ha dicho el vicepresidente, podría haberse dado hace 18 meses y que podríamos haber adelantado las soluciones a la situación que vive Canarias cada día y que es dramática, dramática en el mar, dramática cuando ya llegan a tierra, dramática cuando los tenemos que acoger, dramática la situación de los centros que están saturados y que sobrepasan los 300 niños jóvenes que se encuentran en estos centros. Por lo tanto, una política migratoria común, coincido totalmente con el vicepresidente, es absolutamente necesario que vaya de la mano de todos los partidos políticos que asuman que realmente esto no es una política de Canarias, esto no es un problema exclusivo de Canarias. Tiene que haber algo que permita integrar a los chicos y chicas con una distribución solidaria en el conjunto del Estado. Sí, eso de acuerdo, pero que no ha ocurrido nada. O sea, las cosas siguen exactamente igual que antes de aprobarse. Todo sigue igual. Hasta que empiecen a distribuirse. Entendemos que
es lo que da pie a que comience esa distribución de los jóvenes en los lugares donde tienen suficiente capacidad de acogida por los criterios que han escogido quienes han relacionado ese decreto ley. Hola, buenos días. Con respecto a esto me gustaría preguntar una valoración, porque ya hay comunidades como la de Madrid que han anunciado que recurrirán este decreto. Quería saber si creen que esa es la posición que debería de tener el Partido Popular ahora y si no debería de también avalar el decreto por las necesidades que también tiene Canarias. Yo evidentemente no puedo hablar por nombre de ninguna comunidad autónoma. Ellos lógicamente ya irán expresando como ha hecho ayer la Comunidad de Madrid, pero yo creo que más que en el ámbito de la capacidad que tenga para impugnar una comunidad autónoma este decreto ley, está la capacidad del Gobierno, insisto, quien tiene la obligación de proporcionar la solución, de explicar cómo lo va a concretar, de forma que elimine las incertidumbres que puedan tener las comunidades autónomas que van a recibir a los migrantes de cara a conocer la financiación y los mecanismos de contratación con los que van a poder aplicar esos cupos, que a día de hoy no los conocen, con lo cual, lógicamente, mientras no se cierre la incertidumbre, será normal escuchar que haya voces discrepantes. Yo creo que, insisto, está en la mano del propio Gobierno, del propio ministro Ángel Víctor Torres, concretar cómo va a ser factible que este reparto llegue a las comunidades autónomas con los recursos adecuados. A Canarias nadie le pregunta cuáles son los recursos que tenemos disponibles, ni el dinero que tenemos, ni cómo podemos atenderlas en los centros sanitarios. Nadie nos pregunta. Simplemente llegan y los atendemos. Por eso creo que hoy es un día donde tenemos que poner en valor el esfuerzo de la sociedad civil organizada, de quien está a pie de costa recibiendo a los menores y a los migrantes, quienes se parten la cara para que puedan entrar más menores en sus centros, que están ya agonizando y nadie les pregunta cuántos recursos voy a tener o si estamos saturados. Simplemente se acogen. Simplemente se acogen. Y esa es la situación en la que estábamos en Canarias. O sea, el mismo derecho tiene Canarias a decir hasta aquí hemos llegado que otra comunidad autónoma. Pero recuerden que a nosotros nadie nos dice. Y son muchos los recursos económicos, si se quiere ver de esa manera, que ha invertido Canarias y el Gobierno de Canarias en la acogida de menores. En solitario y abandonados, en muchas ocasiones, por el rifirrafe político. Y yo creo y estoy de acuerdo que tiene que haber consenso. En las grandes políticas, los grandes partidos deberían ir de la mano. Y que esto no fuera un arma arrojadiza o que fuera un elemento de desgaste político del adversario. Ni a un lado ni al otro. En las grandes políticas, y esta lo es, los partidos políticos tienen que estar por encima del tacticismo. Y yo espero que en esta ocasión por fin lo estén. De un lado y de otro. Respecto también al acuerdo de ayudar a los doctorandos que, para la contratación y demás, simplemente por saber el porqué, cuál es el motivo del que emana esta política de ayudar a las empresas de ingeniería en contratar a doctorandos, simplemente por saber. No son empresas de ingeniería, las empresas son empresas de innovación que necesitan ingenieras e ingenieros. Sale del área de innovación, como saben, nosotros tenemos puesto en marcha otros programas que se denominan Talentum Joven, en los que los jóvenes están desarrollando su doctorado y también se le da un apoyo a las empresas para la contratación para desarrollar el proyecto que está sobre el que está trabajando ya el joven. En este caso lo hacemos al revés. Las empresas están desarrollando un proyecto y necesitan jóvenes que nosotros impulsamos, propiciamos que sean jóvenes doctorados en ingeniería que pueden desarrollar ese proyecto. Por lo tanto, esta era la diferencia que estaba remarcando, en el que la transferencia ya está garantizada porque son las empresas las que demandan la actividad de esos jóvenes doctorados que van a adecuar su doctorado, su tesis al proyecto que está en marcha. De hecho, va a haber una tutela de un doctor que ya se encuentra en la empresa. Y ya de paso también me gustaría preguntar, porque en septiembre habían anunciado que se iba a realizar el estudio de impacto, bueno, la declaración de impacto ambiental del circuito
éxito del motor, han pasado ya 6 meses, me gustaría saber en qué situación está, si la SEA ya se ha manifestado al respecto de que se tiene que modificar la vía y si consideran que no se tenía que haber parado las obras en lo que se revisaba esa declaración de impacto ambiental. Pues sí, te digo la verdad, en este momento no te sabría contestar en qué situación se encuentra la SEAR. Como sabes, es un órgano independiente del Cabildo y podemos preguntar cuál es la situación, pero recuerdan, si no recuerdan mal, estaba sujeto a 2 sentencias contradictorias en 2 juzgados distintos, pendiente de otras 2 sentencias, con lo cual el momento en el que se encuentra a día de hoy no te lo sabría decir, así que te remito a la gabinete de prensa. Bueno, sobre la adjudicación del sistema inteligente de control de la movilidad en Anaga, Sí, que tiene este plazo de ejecución de 15 meses, 15. entiendo que cuando ahora en breve se empezará a ejecutar, ya desde el minuto 1 va a empezar a recoger datos, cómo va a ser un poco el funcionamiento y qué se va a hacer con estos datos, cuándo se van a empezar a tomar medidas en base a ellos. Muy bien. Sí, efectivamente son 2 las consejerías involucradas. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y por otro lado también la de Movilidad. Los datos van a ir llegando a la Consejería de Movilidad, que coordinadamente con la de Medio Ambiente, que saca este proyecto, pues van a ir pudiendo tomar decisiones respecto a, como bien dice, en la medida que se van instalando esos sensores, pudiendo tomar decisiones en colaboración, como no puede ser de otra manera, también con el ámbito municipal, con los ayuntamientos, tanto de Santa Cruz como de La Laguna, en menor medida en Tegueste, por cuanto el acceso por Tegueste tiene muchísima menos presión que los accesos por Santa Cruz y por La Laguna y los tránsitos. En cualquier caso, los trabajos y decisiones no se han parado. La semana pasada había una reunión con la Dirección Provincial de Tráfico para que sacara adelante lo que ya anticipábamos, que era la reducción de las medidas de las guaguas que podrían transitar tanto en Anaga como en la zona de Masca. Es la Dirección Provincial de Tráfico y ya de la mano del propio sector se ha llegado a un acuerdo para que de forma transitoria en Anaga tengan unas 12,2 metros y transitoriamente durante 5 años hasta que puedan adecuar la flota hasta 11 metros y en el caso de Masca pues iríamos directamente a 10 metros, que son las que están ya circulando por el entorno. Entiendo que se refiere al anuncio que hizo de que en enero se van a prohibir las... Que era la regulación, sí. Entiendo que entonces no se ha aplicado desde enero, sino que se ha estado negociando con el sector. Con la dirección, sí, con el sector, para ver el tiempo que tardaban en poder incorporar guaguas de 11 metros, que es el objetivo. Ellos tienen que hacer los pedidos, no tienen esa capacidad para adquirirlo y entendemos que 12,2 metros perfectamente factible que transiten, y en paralelo estamos trabajando con la Dirección Provincial de Tráfico, que es a ellos lo que les corresponde la resolución. ¿Y entonces cuándo estaría en marcha? Pues la reunión fue el viernes pasado, por eso vinculado con esto me parecía oportuno decírselo, porque le estamos remitiendo toda la documentación que ya estaba en el Cabildo. Pero que todavía no está en marcha. Está acordado, pero no está en marcha. Está acordado, pero no está en marcha, falta la resolución de la Dirección Provincial de Tráfico. Bueno, yo quería preguntar en relación al debate de la nacionalidad que se celebró la pasada semana. Casimiro Curvelo ahondaba ahí en su defensa en las Islas Verdes sobre la solución que él cree factible respecto al voto de los cristianos. Entonces, él estableció 2 soluciones concretas, o ampliar el dique o Fonsalía, ¿no? Un Fonsalía reducido, digo. Al final se vio un cierto acuerdo, convergencia entre el gobierno y el grupo parlamentario en cuanto a acelerar, ¿no?, los trámites de las iniciativas para dar una solución al puerto de los cristianos. No sé qué plantea el Cabildo en este caso. Se sabe su rechazo a Fonsalía, pero... El planteamiento del Cabildo ha sido, y estamos plenamente involucrados en el impulso de la ampliación de los cristianos, de la intervención en la zona de tierra, en el soterramiento de Chayofita, y desde luego es que incluso si cupiera la otra,
actuación, independientemente de la posición política de cada uno, la actuación de los cristianos se hace inaplazable. Y luego, por otro lado, en relación a una denuncia que ha tenido lugar en los últimos días en relación al proyecto de Underwater Garden en Guía de Isora, casi que una treintena de colectivos, ya no solo sociales, sino incluso deportivos, pues se oponen al proyecto. Entiendo que esas infraestructuras marinas en una zona con altas corrientes pues puede llegar a ser, digamos, peligroso para el ecosistema. No sé cuál es la posición del Cabildo ante esa... Bueno, yo le puedo manifestar en ese sentido que el Cabildo tramita un proyecto de interés insular que tiene como objetivo dar lugar a la infraestructura conocida como Underwater Garden, pero sí es cierto que, a la vista de esas informaciones que se han ido publicando, quiero aprovechar para corregir algunos aspectos. El papel del Cabildo se circunscribe a aprobar la intervención en tierra y con este objeto de ser un proyecto de interés insular, habida cuenta de que, no ahora, sino en el pasado mandato, se entendió que reunía las condiciones necesarias para que, desde el punto de vista del interés insular, se impulsara como tal. No interviene en la autorización en zona marítima, lo que es la zona al lado mar del proyecto. Y es algo que se está confundiendo en algunas informaciones y quiero aprovechar para dejarlo claro. Esa es una competencia del Estado a través de la Dirección General de Medio Marino. Y, por tanto, nuestra intervención queda al margen absolutamente de lo que pueda suceder ahí. Y, en ese sentido, nosotros lo que sí podemos garantizar es que en la parte en la que intervendremos desde el punto de vista administrativo, que es la de esa fase de tierra del proyecto, se seguirá no solamente la prescripción ambiental que corresponde, sino la aplicación del planeamiento que está incorporado a esa zona de Guía de Isora. Con lo cual, no tenemos valoración política que hacer, sino seguir simplemente el cumplimiento de lo que tenemos encomendado. Nada, simplemente por dejarlo claro. Entonces, ¿apoya el Cabildo la ampliación del puerto de los cristianos? Porque la última vez que lo pregunté, el señor Afonso había respondido que hacían falta reuniones técnicas para tomar una decisión política. Entonces, quería saber si... No, vamos a ver, nos están preguntando por el debate del Estado de la Nacionalidad. Si hay un debate en el ámbito del Parlamento de Canarias y nos piden que nos pronunciemos, pues con los datos que tenemos ahora, que es el trabajo que ha hecho el Colegio de Ingenieros, clarísimamente se ve que no hay muchas más alternativas que las dos que se ponen sobre la mesa. Desde el punto de vista político, Coalición Canaria tiene una posición muy clara, que es que estamos en contra del puerto de Fonsalía. Y lo hemos dejado claro. De hecho, no es objeto del pacto de gobierno. El Partido Popular tendrá su posición. Respecto a lo que nos están preguntando, sí les puedo decir que, independientemente de las posiciones políticas de cada uno, lo que sí que queda claro en el trabajo del Colegio de Ingenieros es que la situación actual en los cristianos se hace del todo insostenible. El número de pasajeros, que es la mayor puerto de pasajeros de toda España, que no ha tenido ninguna inversión del Estado, hace necesaria por ahora una inversión en tierra, que ya está planificada y que tiene una inversión de 15 millones de euros para ordenar la parte de tierra. También se hace necesario poder soterrar la vía de la Chayofita, porque independientemente de lo que ocurriera o no en Fonsalía, porque tenemos posiciones distintas, la intervención resulta urgente para solventar el problema de tráfico que se da en la zona de los cristianos. Y tendremos que hacerlo de la mano del ayuntamiento, porque también tendremos que reordenar, y ahí le corresponde al ayuntamiento toda la parte de los cristianos. Y también en Arona tiene que ver cómo ese tránsito de vehículos, de camiones, que ocurre todos los días y que saturan sus vías, obtiene un beneficio del impacto que tiene tener un puerto en esa zona. Y todo eso tendremos que trabajarlo en mesas técnicas y en mesas políticas. Pero lo que me han preguntado es una valoración de lo que ocurrió en el debate de la nacionalidad. Claro, pero es que siempre han sido dos opciones, o esto o lo otro, quiero decir. Las dos opciones siempre han sido o Juana o la hermana, es que no hay más. Entonces, yo lo digo claramente, mi partido, Coalición Canaria, en Tenerife, se ha expresado en contra de Fonsalía.
ni es el lugar para nosotros. Y avalado con los datos que nos ofrece el Colegio de Ingenieros, parece que no tiene tampoco no concita tampoco todos los avales técnicos, puesto que no se trata del lugar óptimo para que pueda ser operativo como sí lo es el Puerto de los Cristianos. No, a partir de ahí tendremos que ir trabajando de la mano en la búsqueda del consenso. Lo que no podamos estar es en enfrentamientos, sino lo que sí deja claro el Colegio de Ingenieros es, independientemente de que ocurriera lo otro, que ya digo, mi partido se ha expresado rotundamente en contra, habría que trabajar en el de los cristianos. Porque la otra solución hipotética, desde luego no estaría disponible ni a corto ni a medio plazo. Y ya le digo yo que a largo plazo tampoco, porque las situaciones ambientales que debería superar ese proyecto son de tal magnitud que lo hacen inviable. Pero esa es la posición de mi partido, que no es la posición del Partido Popular, que la puedo expresar claramente, porque nosotros, de hecho, ese tema no está en el pacto de gobierno, porque sabíamos que es un tema que para nosotros no nos íbamos a poner de acuerdo. Y no nos vamos a enredar ahora en una discusión entre nosotros delante de ustedes, porque entonces el titular va a ser PP y Coalición Canaria no se ponen de acuerdo con el puerto de Fonsalía o el puerto de los Cristianos. Además, porque no es así, porque efectivamente el sustento de lo que nos ha motivado a impulsar en este caso el trabajo institucional es la solución al gran problema que tiene el puerto de los Cristianos. Y eso, lógicamente, ha sido objeto de valoración con el Gobierno, pero también con la autoridad portuaria, porque, lógicamente, nuestra preocupación tiene que ver con la carencia histórica que se ha dado en ese ámbito, con las continuas reivindicaciones que ha tenido el Ayuntamiento de Arona y su población, y, por tanto, lo que nos mueve en primer término es facilitar una solución razonable, ordenada y, sobre todo, efectiva para los cristianos y su puerto. Y a partir de ahí, lógicamente, el otro debate tiene otro calado, y yo simplemente añadiría que es de agradecer que por fin tengamos una herramienta técnica con la que poder orientar decisiones, porque hasta ahora teníamos valoraciones políticas, pero otra vez más, el pasado mandato, la pasada legislatura, el Gobierno anterior se dedicó a escurrir el bulto con este tema, prometió un estudio de alternativas que nunca encargó, ni en el Gobierno ni en el Cabildo, y ahora este trabajo técnico del Colegio de Ingenieros sí viene a suplir ese elemento de valoración que yo creo que en general, no solamente nosotros, sino la sociedad en general agradece, porque despeja el camino, aclara dudas y marca la guía sobre lo que se podrá hacer en el futuro. Muy bien, hoy nos han exprimido. Muchas gracias. Muchas gracias.